Hola, qué bueno verlos por aquí. Soy Pame y hoy les traigo el proceso súper detallado de cómo pueden dibujar o pintar ropa bien aesthetic. Así que estaré comentando algunos tips que les pueden servir mientras practican conmigo en este video. Además de que en mi Pinterest pueden encontrar todas las referencias que utilicé por si desean ocuparlas. Y bueno, hace mucho que yo ya no dibujaba ropa, por lo que sentía que me había oxidado un poquito en ese sentido, así que decidí hacer esta práctica para poder recordar algunas cosillas para dibujar prendas de ropa. Como ven, lo primero que hago es pintar una capa ligera con mucha agua y poco pigmento, ya que esto me ayuda muchísimo a diferenciar el fondo blanco de lo que estoy pintando y sobre todo que ayuda un buen a la mirada a no distorsionar los tonos en el momento en que voy pintando. Otra cosa que al momento en que estés dibujando el boceto antes de pintar, siempre debes enfocarte en que la ropa tendrá pliegues. En mi caso siento que tiene forma de triángulos, por lo que me es muy fácil identificarlos de esa manera para no confundirme al ir coloreando. Si ven, comencé pintando lo que serían las sombras, en este caso con un semioscuro, ya que el color más oscuro servirá para rellenar los pliegues y los colores más claros ayudarán a realzar los dobleces de la ropa. En el caso de esta chaqueta se ve que tienen muchos detalles y dobleces, por lo que si sientes que llegas a confundirte, puedes detallar algunos detalles esenciales para que puedan ayudarte. En mi caso se ve que seguí mucho este tip, ya que a la vez que rellenaba espacios grandes, también iba definiéndolos en mi dibujo. Para esta práctica también decidí cómo abarcar varios tipos de ropa. En este caso serían accesorios como lo son estos tacones que elegí, que para ser sincera todas las referencias que usé sería algo como que yo me pondría, así que ustedes pueden hacer lo mismo de elegir referencias de ropa que ustedes usarían. Como saben, pintar zapatos puede ser algo tedioso, ya que el proceso fue muy diferente comparándolo con la chaqueta. Obviamente usé el mismo proceso de un tono base, diluido en agua, y luego me fui por los tonos semioscuros para ir guiándome mientras cubría el boceto con el wash. Según yo, había elegido una referencia súper fácil, pero creo que a la mitad del primer zapato me frustré un poquito porque no me estaba gustando cómo iba quedando, pero pues dejé ese pensamiento a un lado y seguí chambeando, la verdad, a ver qué tal podía salir el resultado. Y oigan, haciendo un paréntesis, hace poco salí de vacaciones, así que comenten qué videos les gustaría ver porque quiero grabar un video de dibujando con unos mini crayones que les mostré por mis historias de Insta, pero como que no me convence, pero díganme ustedes si les gustaría verlo y así subirle varios videos aprovechando que ya no tengo tareas que entregar. Ahora sí, siguiendo con lo que estábamos, pues ya viendo cómo iban quedando los tacones, pues sí me gustaron cómo quedaron al final. Y pues lo siguiente que quise dibujar fue esta faldita, que pues los pliegues de una falda son otra cosa que nunca dibujé según recuerdo. Y pues me animé en esta ocasión a ver qué tal me salía. Comencé primero a definir las sombras con el color morado y luego con un tono más oscuro a remarcar mejor como esos dobleces que hacen destacar la prenda. De ahí fui pintando más que todo por instinto y algo desordenado a mi parecer, pero siempre remarcando el line art para no perderme.
Usé el morado varias veces como tono de transición y pues por último detalle puse algunas cositas, pinté la moña rosada y con el color blanco le di esos toques que deja la máquina de coser para que se viera bonito. Y bueno, lo último que dibujé fue esta playera que pues al ser blanca sentí que se iba a ver como muy plana o algo parecido, por lo que decidí usar otros tonos para que siguiera a juego con la paleta de color de las otras prendas que dibujé. En este caso yo sustituí el color negro por un rosado fucsia y quise detallar eso primero para como tener una idea de cómo se iba a ver la blusa ya terminada. Luego, en vez de usar el típico claroscuro con blanco, gris y negro, me decidí por usar solamente morado y blanco, que pues primero apliqué el morado para ir difuminando con el blanco y que tuviera un efecto casi realista. Aquí creo que el tip más recomendado es difuminar con el pincel seco y usar poca agua con el wash. Al final delineé algunas cosas con un morado más oscuro y detallé mejor los detalles de la playera, que al final me gustó mucho cómo quedó. Y pues como conclusión, siento que cuando llegues a dominar a dibujar ropa, pues ya podrás dibujar cualquier cosa, la verdad. Así que dibuja con confianza y practica, porque aunque suene un poquito cliché, pues practicar sí logra grandes diferencias. Y por cierto, antes de despedirme me gustaría saber si quieren algún tutorial de cómo dibujo en digital o algún otro tema relacionado con la técnica digital. Así que espero que les haya gustado el video, los quiero mucho y me despido dejándoles con la musiquita la mini práctica de esta ropa y el resultado final.